empieza a haber ya muchos enfoques, ¿no? Que empiezan a aportar sus evidencias acerca de su efectividad. Y a nivel teórico, por supuesto, ya los que vienen pisando los talones, y a mí me da mucho gusto que lo hagan, es los enfoques contextuales, los conductuales contextuales. Desde hace muchos años ya que quieren poner este orden, esta conciliación entre la práctica y la teoría, lo cual para nuestra disciplina es sumamente necesario, ¿no? Pero bueno, en lo que llegamos a eso, que quizás todavía faltan algunos años para llegar a ese consenso, porque la verdad es que es muy, muy, muy complicado, tenemos que por lo pronto estar recurriendo a lo que las investigaciones nos dicen que es lo más viable o lo que más funciona para el tratamiento de las personas, porque las personas, las que tienen la necesidad de una atención clínica, pues no nos van a estar esperando que nos pongamos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, por lo pronto, pues mientras esto sucede, pues, las investigaciones siguen, las evidencias siguen aportando, y tenemos que admitir una cosa, ¿no? Que la terapia cognitivo-conductual es uno de los pilares, de los estandartes que más evidencia han aportado en cuanto a la efectividad de su tratamiento. Se han aplicado muchísimo para formalizar su método, y bueno, entonces vamos a ver de qué se trata. Me gustaría nada más como de entrada, así muy brevemente, unas 2 o 3 personas que me digan si tienen alguna idea acerca de lo que se trata la terapia cognitivo-conductual. Entonces, quien guste abrir su micrófono para decirme muy, muy brevemente si tienen alguna noción o algo así. ¿Nadie? O en el chat también, si quieren. Ok, supongo entonces que no tienen como mucha idea quizás, o a lo mejor tienen una idea somera o algo parecido. No importa, el punto precisamente es esto, comenzar a compartir si es que ustedes no tienen mucha idea acerca de lo que se trata la terapia cognitivo-conductual. Se refleja sentimientos con la conducta, me dicen por acá. Más o menos, ahorita vamos a ver cómo se explica en el enfoque. Pero bueno, en general, si no tienen esta idea tan clara, o si tienen una idea somera, no importa. Incluso si alguien tuviera ya una idea muy precisa, o sea, si ya han estudiado y todo, pues sería muy deseable que también pudieran aportar algo, si es que a mí se me barre algún concepto o algo así, ¿no? La pregunta es si ustedes tienen alguna noción de lo que es el enfoque cognitivo-conductual. Entonces, José Luis. Sí, estamos hablando del modelo cognitivo de Beck, supongo. Así es. Es el que se basa en cómo las distorsiones cognitivas afectan el comportamiento, entonces. Básicamente, esa es como una de las principales premisas del enfoque. Muchas gracias. ¿Qué más? Se refiere a cómo se relacionan. Ya no vi la pregunta, se me desapareció. A ver. Maestro Iván, ¿puedes leer la pregunta? Porque aquí no la encuentro. No, la respuesta más bien en el chat. Permíteme. Bueno, a ver, dice, bueno, pues yo no logré. Gloria Villanueva dice, es la forma en la que coordinamos el comportamiento con los conocimientos. Humberto Fuentes Huerta, trabajar en el presente, el pasado ya pasó y el futuro no ocurre desarrollando nuevos hábitos. Y Dalila, bueno, también escribe, se refiere a cómo los pensamientos se relacionan a la conducta que realiza la persona. Se busca modificar los pensamientos con la finalidad de que la conducta se modifique a una más adaptativa. Muy bien. Con eso. Muy bien. Tenemos algunos otros, Sí, pero
Bueno, no sé si puedes leer quizás unos 2 o 3 más. Sí, de hecho son otros dos. La terapia cognitivo-conductual es un tratamiento psicológico a corto plazo que ayuda a modificar los pensamientos, sentimientos y comportamientos. Eso escribe Dalia Bernal. Y Vanessa dice, es un enfoque que trabaja desde los pensamientos y la conducta y su interrelación. Y por último, Ceci Romero dice, es un enfoque terapéutico que se utiliza para regular los pensamientos para así poder disminuir la emoción y modificar la conducta. Muy bien, gracias. Ok, entonces veo que sí, algunos de ustedes tienen nociones generales, quizás, o a lo mejor ya lo han estudiado un poco más, han leído algunos libros acerca de terapia cognitivo-conductual, o han tenido quizás algunos cursos, otros cursos. Espero entonces que este curso, si es quizás muy básico, pues al menos sirva para reafirmar o para recordar o refrescar el conocimiento que a lo mejor ustedes ya puedan tener, o en el mejor de los casos, que sea esta parte que les pueda ampliar un poquito más la forma en cómo se lleva a cabo. Sobre todo la esencia, ¿no? del enfoque, ¿no? Porque ahorita el tiempo no nos va a dar para que abordemos incluso el tratamiento y todo, ¿no? Lo voy a mencionar, lo voy a mencionar de una manera muy general, pero bueno, el punto es que ustedes se lleven como pues, más clara la idea de acerca de qué se hace con un enfoque cognitivo-conductual, al menos enfocado a la depresión, ¿vale? Muy bien. Pues entonces, por otro lado, ¿no? Estamos hablando de depresión como tal, como también así, junto con la ansiedad, son los trastornos del estado de ánimo que son los más conocidos, los más, eh, quizás con más incidencia, ¿no? Que son los más comunes, los con los que la gente llega a veces con mayor frecuencia a consulta, la depresión y la ansiedad. Y más en tiempos de pandemia, pues han aumentado los casos, ¿no? Quizás por obvias razones. Vámonos entonces poco a poco a ver de qué estamos hablando en este webinar. Bueno, como les mencionaba, ¿no? Aquí les pongo una diapositiva con cuestiones generales. Sabemos de entrada que la depresión es un padecimiento que es de los más importantes actualmente. Junto con la ansiedad, el estrés, el burnout, se han disparado muchísimo. Y si de por sí ya tenían ya un buen rato siendo como los trastornos reyes de las consultas, pues ahora mucho más, ¿no? Y bueno, pues me voy directamente a lo que es el DSM-5. El DSM-5, si ustedes lo saben bien, si ustedes son psicólogos, sabemos que es el manual de diagnóstico y estadística de los trastornos mentales. El manual por sí mismo tiene muchísimas críticas, ¿no? Que son añejas, es un manual altamente criticado por muchos especialistas, incluso por el movimiento antipsiquiátrico, ¿no? Muchos dicen que los creadores del manual solamente están renovándolo cada vez, inventando más y más trastornos para vender, ¿no? Puede ser posible, no lo sé, pero lo que es una realidad es que el manual en sí mismo simplemente nos da una guía de hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, si el manual nos dice que cierto trastorno tiene ciertos síntomas, entonces vale la pena revisar qué es lo que dice el manual para luego empezar a buscar qué es lo que tiene mi paciente, ¿no? Eso es la fase diagnóstica que es indispensable. Yo no puedo irme nada más como adivinando qué es lo que tiene mi paciente, ¿no? O sea, puedo suponerlo, pero entonces me toca ya de entrada hacer un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, para eso sirve el manual. Ahorita no nos vamos a meter mucho en el rollo del diagnóstico, pero pues lo tenemos que tener muy presente, ¿no? Tenemos que saber al menos qué es lo que contiene en el apartado de depresión, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo que la depresión como tal, tenemos muy claro que tiene diferentes maneras de manifestarse y para el manual tiene muchísimas clasificaciones, ¿no? O sea, hay varios trastornos depresivos, ¿no?
O sea, no hay una sola depresión, hay diferentes maneras de expresar la depresión. Y vamos a ver cuáles son las clasificaciones. Para el manual, el DSM-5, los trastornos depresivos se clasifican en estos. Desregulación destructiva del estado de ánimo, que es, dicen por ahí que es como lo que más padecen los hombres, sobre todo, es esta parte de la depresión expresada con ira, con irritabilidad, ¿no? Que es como de explosivo. La depresión mayor, que es lo que vamos a tomar como base el día de hoy, el trastorno depresivo persistente, que es conocido como distimia, ¿no? Que es como una depresión que es como de menor intensidad a la depresión mayor, pero con una duración mayor, porque pues la persona termina siendo funcional para su vida, entonces es casi imperceptible para las demás personas, pero bueno, pues la persona se siente mal, ¿no? A fin de cuentas, ¿no? Entonces no sabe realmente qué le está pasando mucho, pero sabe que algo no está bien consigo misma. Entonces la distimia es una depresión de menor intensidad, pero con mayor duración. El disfórico premenstrual es algo que algunas mujeres, no quisiera pensar que muchas, pero me parece que sí hay bastante incidencia, sufren antes o incluso durante el periodo menstrual. Incluso recientemente tuve contacto con una amiga, precisamente me pedía consejo acerca de qué hacer porque ya estaba muy desesperada que después de tantos años, todos los meses fuera lo mismo. Era una situación desesperante porque de verdad es una eh, es como una sensación incapacitante, ¿no? Que la llena de desesperanza en esos días y aparte pues por las molestias propias, ¿no? Del ciclo menstrual. Y llega, o sea, sí llegó al punto de decir, yo ya no sé qué hacer, o sea, al punto de la desesperación. O sea, básicamente comenzó a elaborar ideación suicida. Entonces, es un trastorno que igual es importante, es saber localizar. Eh, También hay depresión inducida por sustancias o por condiciones médicas, o digo, por medicamentos. Bueno, eso también puede ser quizás fácilmente localizable si en la entrevista le estamos preguntando a nuestro paciente desde cuándo comenzó, ¿no? Pues desde que comencé a tomar o desde que comencé a consumir tal cosa, entonces ya tenemos una idea por dónde va el asunto. Debido a otra afección médica, pues puede ser obviamente derivado de una situación desesperanzadora, ¿no? Enfermedades terminales, eh, preoperaciones o postoperaciones incluso, ¿no? También alguna vez tuve una paciente que venía muy, muy mal después de una operación, o sea, y ella me decía, pero es que yo no estaba así, o sea, mi vida era normal, después de la operación me siento terrible, me siento sumamente deprimida, desganada, desesperada, desesperanzada, etcétera. Entonces, después o antes de una operación también puede aparecer la depresión. Y bueno, los clásicos del DSM, que son los trastornos especificados, que son como de, sí tiene síntomas, pero no cubre los demás criterios. O los no especificados, que son, bueno, sí parece depresión, pero pues tampoco cubre ningún criterio anterior. Entonces lo dejamos como que es depresión. Ajá, por ejemplo, ahorita que me están diciendo de la depresión postparto, ¿no? La depresión postparto puede entrar dentro del especificado y también, o dentro de la afección médica. Tenemos que ver cómo es la situación. La depresión postparto también es muy, muy, muy común, sumamente común. Yo podría decir que casi todas las mujeres cursan un cuadro depresivo después del parto. Incluso, según sé, en Estados Unidos es de ley que una mujer que ha dado a luz quede en internamiento y en observación unas cuantas semanas para verificar que no desarrolle un cuadro depresivo, si no se le da tratamiento. Y aquí, bueno, pues aquí en México estamos en pañales en ese sentido, ¿no?
Pero bueno, esa es la clasificación de los trastornos depresivos del DSM, y nosotros nos vamos a enfocar, pues, como base en la depresión mayor. Entonces, para diagnosticar depresión mayor, tenemos que tener al menos dos síntomas, ¿no? El paciente muestre una tristeza expresada y que haya perdido interés en las cosas que antes le interesaban, o que simplemente haya reducido su actividad en sus situaciones cotidianas, ¿no? Esas son de base para el trastorno depresivo, y se suman tres o más de los siguientes, que es cambio en patrón de sueño, puede haber hipersomnia o insomnio, puede haber alteraciones del sueño. En el patrón alimenticio también, normalmente las personas o dejan de comer, rara vez empiezan a comer de más, pero también puede pasar. Eso es un poco más enfocado a la depresión con ansiedad. Hay o puede haber ideación suicida, ¿no? Por la desesperanza que produce en la misma situación depresiva. Hay irritabilidad, pues ya cualquier cosa nos pone de malas. Sentimientos de culpa, insomnio, son básicamente todos estos síntomas que tenemos que tener en cuenta. Y acuérdense, tenemos que sumar al menos tres para diagnosticar, según el manual, que tenemos un cuadro de depresión mayor. Bueno, yo creo que me lo voy a saltar porque también es un poco general, pero sí tenemos que tener en cuenta que la incidencia de la depresión es muchísima a nivel mundial. Es uno de las causas de mayor incapacidad, es de las enfermedades más incapacitantes a nivel mundial. La depresión, obviamente, trae consigo pues varias consecuencias. Aumenta el riesgo de sufrir infartos. Es muy común que se desarrolle en personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, enfermedades cardiovasculares, las personas con cáncer, asma, artritis. Todas aquellas enfermedades que llevan muchísimo tiempo, pues llegan a un punto de provocar desesperación y posteriormente desesperanza, y es cuando empieza a aparecer la sintomatología depresiva. Por supuesto que también la dependencia a sustancias, la dependencia a drogas, si es continua y si se agrava, también obviamente puede provocar cuadros depresivos, y pues pueden ser incluso como círculos viciosos, ¿no? Si mientras más consumo, más me deprimo, pues más consumo para aliviar la depresión, ¿no? Entonces eso se da muchísimo, pues, en adolescentes y en adultos jóvenes. Como les decía, pues es la principal causa de discapacidad en las edades de 15 a 44 años aproximadamente. Sí, bueno, aquí les pongo un poco más de datos. Se estima que afecta a más de 350 millones de personas a nivel mundial. Aquí en México, pues la incidencia ronda alrededor del 9.2, pero pues estas estadísticas pueden estar todavía no completas, porque también es muy poca a veces la gente. Bueno, no es que sea poca, sino que muchas veces, y más en nuestra cultura latina o incluso aquí en México, la gente trata de aguantarse, ¿no? O sea, se lleva la vida mucho tiempo con depresión porque tienen que hacer cosas, ¿no? A fin de cuentas. Ya cuando de verdad es sumamente incapacitante es cuando piden ayuda. Pero mientras la puedan sobrellevar y sobrellevar, así se van a trabajar. Entonces, no hay como ese reporte, ¿no? De incidencia de depresión. Y sí,
Esta es otra estadística. Se dice que las mujeres son las que más desarrollan depresión mayor, pero igual, ¿no? Tenemos en cuenta que a veces los hombres somos los que menos acudimos a servicios de salud mental. Entonces puede haber también una mayor incidencia de la que se ve aquí en hombres. Pero bueno, en general se toma como que las mujeres padecen más depresión mayor que los hombres. Pues bueno, entonces ese es el panorama de la depresión. Sabemos entonces ahora qué podemos hacer para diagnosticar depresión, ¿no? Ya que llega una persona, sabemos que es un problema muy importante, que la gente sufre mucho cuando tiene depresión. Sabemos cómo puede afectar incluso a nivel social, ¿no? Pues se refleja en una menor productividad. Y digo, pues estamos en un sistema capitalista que no nos permite sentirnos mal ni un momento, entonces, pues se convierte en un problema para el sistema también, ¿no? O sea, es como no puedo dejar que la gente esté deprimida porque pues, dejan de producir, dejan de trabajar, ¿no? Sabemos, ya tenemos estos datos, tenemos cómo diagnosticar. Entonces, pues lo siguiente es hablar un poquito de pues, qué tratamientos hay para la depresión. Y pues los más comunes son principalmente dos: los psicofármacos y la psicoterapia. Si ustedes saben, espero que lo sepan, los antidepresivos es normalmente lo que la gente empieza a buscar, ¿no? Porque la gente tiene todavía muy interiorizado el modelo médico de abordaje de los problemas de salud mental. Y bueno, pues los antidepresivos no vamos a hablar mal de ellos. Por supuesto que tienen una efectividad probada, aunque también hay un poco de debate en todo eso, ¿no? De qué tanto debe haber, qué tanto debe estar medicada una persona, qué tanto mejor se beneficia de la terapia, etcétera. Pero bueno, en términos generales sabemos que los antidepresivos funcionan obviamente a nivel de química neuronal, principalmente para restablecer la producción normal de serotonina. Sabemos que la serotonina es el neurotransmisor clave para un estado depresivo. Cuando se va restableciendo la serotonina, las personas comienzan a sentir un poco más de energía, se concentran mejor, el estado de ánimo mejora y pueden comenzar a restablecer su rutina normal. Entonces, para que funcione la gente, los antidepresivos funcionan. Y bueno, tenemos que tener en cuenta algo que es clave aquí, ¿no? O sea, que los antidepresivos restablezcan la producción normal de serotonina no impide precisamente la aparición de emoción, ¿no? Las personas igual siguen sintiendo tristeza, igual siguen enojándose, etcétera, solo que empiezan a tener un poco más de energía, de concentración y demás, y empiezan a funcionar, pero bueno, siguen teniendo este malestar ahí medio oculto, ¿no? Y dependiendo del tipo o la cronicidad de la depresión, de la profundidad de la depresión, pues esto va a ser más o menos sobrellevable, ¿no? Entonces, antidepresivos es uno de los tratamientos base, pero bueno, pues nosotros somos psicólogos clínicos, psicoterapeutas, y bueno, pues entonces a nosotros nos toca hablar de la terapia, ¿no? Y bueno, sabemos que hay en el mercado de la psicoterapia, pues, N cantidad de enfoques, ¿no? Pero aquí ya vamos a empezar a entrar en el tema. O sea, ¿qué tanto realmente todos los enfoques sirven para todos los trastornos, ¿no? O para qué trastorno sirve cada enfoque, o si hay enfoques que realmente sirven para trastornos o simplemente para situaciones existenciales o cosas parecidas. Se ha descubierto a lo largo de varias décadas de investigación que las terapias más efectivas para la depresión, al menos, que es lo que estamos hablando el día de hoy, pues son las que son de enfoque conductual contextual, las de corte interpersonal, que tienen como esta mezcla un poco TREC, ¿no? TREC humanista, y por supuesto lo cognitivo conductual al estilo de Aaron Beck.
que es lo que me mencionaban hace un momento, ¿no? Y bueno, pues entonces vamos a hablar precisamente del abordaje de la depresión en cuanto al enfoque cognitivo-conductual de Aaron Beck. Aquí en la imagen les pongo la foto de dos personajes que son fundamentales, ¿no?, para la terapia cognitivo-conductual. Uno es Albert Ellis, que es el de la derecha, el de saco negro, que es el fundador de la terapia racional emotiva conductual, que también es base y ha seguido su propio camino, su propio desarrollo. Pero bueno, Aaron Beck se dio a la tarea monumental, digo, y en paz descanse porque tiene muy poco que falleció. Falleció, si mal no recuerdo, de 101, 102 años. Fue muy longevo y muy prolífico en su obra. Aaron Beck hizo un trabajo maravilloso al sistematizar todo un método de terapia que él comprobó que funcionaba. ¿Qué podemos decir de la terapia de cognitivo-conductual de Aaron Beck? Bueno, si ustedes ya lo sabían o si no lo saben, y es para recordarlo, pues él era un médico psiquiatra con una formación inicialmente en psicoanálisis, y aquí cabe mencionar algo muy interesante, ¿no? Su obra magistral es precisamente terapia cognitiva para la depresión, y es ahí donde él comienza a sentar las bases de la terapia cognitivo-conductual. Él, en su libro, al inicio, comienza platicando un poco de cómo surgió todo. Pues él dice, bueno, yo era psicoanalista y la intención de Beck era demostrar que el psicoanálisis era efectivo, ¿no? Entonces él dijo, pues yo voy a hacer investigación para demostrar que el método psicoanalítico funciona al menos para el tratamiento de la depresión. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que al momento de investigar el método psicoanalítico, pues, se da cuenta que no sirve para casi nada. O sea, realmente la gente no mejoraba con psicoanálisis. Y aparte que era una terapia que llevaba muchísimo tiempo para que diera algún resultado. Entonces, bueno, pues sí, no le quedó de otra más que decir, pues la verdad es que me doy cuenta que el psicoanálisis, al menos para esto, no sirve. Y bueno, aquí no vamos a entrar en debate de si realmente sirve para algo. Mucha gente que ha tomado análisis, pues ha reportado que ha tenido ciertas mejorías, avances o logros, ¿no?, terapéuticos. Está bien, ¿no? Pero bueno, él se da cuenta que no sirve realmente para mucho en cuestión de la depresión como tal, ¿no? Entonces dice, bueno, pues si no sirve el psicoanálisis, ¿qué es lo que sí funciona? Y entonces empieza a investigar un poco acerca de las técnicas cognitivas y conductuales que existían en su época. Estamos hablando de los años 60 y 70. Y dice, bueno, pues ¿qué es lo que sí funciona? Empieza a poner a prueba, ya que demostró que el psicoanálisis no servía para la depresión, empieza a poner a prueba todas las demás técnicas que ya había, y entonces va formando su propia forma de abordar la terapia bajo estos preceptos cognitivos y conductuales. Pues actualmente la terapia cognitivo-conductual pues es una de las terapias con mayor validación empírica, está en constante evaluación, y eso es una de las cosas maravillosas de este enfoque, que va proponiendo métodos, los va poniendo a prueba, va checando qué es lo que funciona, también pone a prueba otros métodos de otras corrientes y va integrando. La terapia cognitivo-conductual es una terapia integrativa, va integrando todo lo que se da cuenta que sí funciona para el enfoque, y entonces a la fecha tiene un soporte teórico conceptual muy extenso y ha probado muchísima efectividad para varios trastornos psicológicos, ¿no? A partir de que se dan cuenta, Aaron Beck se da cuenta de que funciona para la depresión, pues empieza a probar con otros trastornos y también empieza a replicar su forma de hacerlo. O sea, empieza a tener como un método para abordar trastornos, y empieza a nutrir su enfoque con base en sus propias investigaciones.
Hablando, ya regresando al punto de la depresión, pues sabemos también que, la depresión tiene factores hereditarios, o sea, sí hay como una predisposición eh, genética, ¿no? Para desarrollar depresión. Por supuesto que hay factores ambientales que inciden en la aparición de un cuadro depresivo. También hay factores biológicos y fisiológicos que también, si hay un desajuste, como decíamos, si hay un medicamento que me alteró la química neuronal o un padecimiento médico, pues bueno, también hay ese factor que estamos teniendo en cuenta. Pero bueno, pues estamos hablando de los factores psicológicos, ¿no? Entonces, esos son a los que les tenemos que poner muchísima atención. Porque, bueno, Aaron Beck dice, a pesar de que pues haya diferentes fuentes de etiología de la depresión, son los factores psicológicos los que realmente le dan el contenido a la depresión. O sea, si lo imagináramos como un costalito, como una bolsa, ¿no? Que tiene, que esto es la depresión, ¿qué es lo que hay adentro? Y entonces es como si Beck hubiera abierto la bolsa y dijera, ok, la depresión tiene esto, que es lo que lo hace ser un cuadro depresivo. Aquí les pongo entonces que la aparición de la depresión como trastorno se da por medio de un proceso de diátesis-estrés. La diátesis lo podemos manejar como vulnerabilidad o como una predisposición acerca de, o sea, tiene que ver con nosotros a partir de que nacemos y conforme nos vamos desarrollando, nosotros vamos adquiriendo cierta vulnerabilidad para desarrollar la depresión. Y el estrés es el factor desencadenante que en algún punto de mi vida me pega precisamente en esa vulnerabilidad y hace que la depresión aparezca, ¿no? O sea, yo puedo nacer o crecer más bien con esta predisposición a desarrollar depresión, pero no puede ser que no la tenga. O sea, puedo tener 10 años, 20 años, 25, y a los 30 sucede algo que me pega directamente en esa vulnerabilidad que yo ya había desarrollado a lo largo del tiempo y hace que el cuadro depresivo aparezca, ¿no? Depresión mayor. Entonces, ¿qué es lo que hizo Beck con todo esto? Pues empieza a hacer como una especie de modelaje, ¿no? O sea, que, como les decía, abre la bolsa y ve qué es lo que contiene la depresión, y así lo hizo con muchísimos trastornos, ¿no? Y hasta la fecha, pues cada trastorno tiene su propio modelaje de qué es lo que contiene, ¿no? Entonces, bueno, les pongo aquí, que Beck es conocido por ser uno de los autores principales que ha desarrollado de una forma completa y sistemática lo que conocemos ahora como enfoque cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que hizo? Como les decía aquí, dice, bueno, en general las personas presentan estas características, ya que estoy hablando de la persona, estoy hablando del trastorno. ¿Qué es lo que contiene el trastorno? Pues contiene algo específico y entonces empieza a hacer lo que se llama posteriormente un modelo cognitivo, ¿no? Un modelo cognitivo lo podemos entender como una serie de características cognitivas, ¿no? Estamos hablando de ideas, de recuerdos, de creencias, acerca de cómo las personas abstraen o interpretan la realidad, basado en la idea de que las personas producen, crean o evocan cogniciones en forma de pensamientos o imágenes mentales que son producto de un esquema cognitivo. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Pero bueno, entonces, como les decía, Beck desarrolla en cada psicopatología un modelo cognitivo con características sistematizadas, y podemos entender el modelo cognitivo como una especie de mapa que nos dice de forma general cómo se configuran las cogniciones para cada trastorno, en este caso la depresión. ¿Cuál es el estilo de pensamiento automático que tiene la depresión?
qué tipo de reglas o presunciones son las que hacen que aparezcan este tipo de pensamientos automáticos, los llamamos creencias intermedias, y cuáles son los esquemas de base, que en este caso son las creencias centrales. Entonces, es fundamental tener un modelo cognitivo adecuado para el trastorno, para que podamos tener una posterior intervención que sea lo más efectiva posible. Se dice por ahí que una vez que tenemos hecho nuestra conceptualización cognitiva bien adecuada a nuestro paciente, todo lo demás es de bajadita, porque si ya sabemos qué es lo que tiene en su costalito nuestro consultante, entonces es muy fácil ya a partir de ahí saber qué tipo de intervención necesita. El modelo cognitivo de la depresión pues nos da un panorama general acerca de por qué una persona puede desarrollar un trastorno depresivo. Y también nos da los elementos para poder aplicar estrategias psicoterapéuticas posteriores, como se los mencionaba. Y entonces, pues hablando de modelo cognitivo, sí espero haber sido suficientemente claro para explicar qué es en abstracto o en general lo que es el modelo cognitivo, que entonces contiene el modelo cognitivo de la depresión. Pues entonces Beck se da cuenta que las personas con depresión presentan lo que él llamó la tríada cognitiva. La tríada cognitiva, presenta, como su nombre lo dice, tres aspectos, que es la visión negativa del self, o sea, la visión negativa de sí mismo. La persona tiene una visión negativa acerca de sí mismo. Tiene una visión negativa acerca del mundo, ¿no? Acerca de que las cosas están en su contra, de que nada le sale bien, de que el mundo está configurado básicamente para que a él le vaya mal, y por supuesto que entonces desarrolla una visión negativa del futuro. Entonces, si todo está mal y si yo tengo una visión negativa acerca de mí, pues seguramente el futuro va a ser algo terrible y que no voy a poder con él, ¿no? Esa es la tríada cognitiva y ese es el modelo, básicamente la esencia del modelo cognitivo que propone la terapia cognitivo-conductual. Tenemos entonces también que ver cómo se estructura el pensamiento de un depresivo, qué tipo de pensamientos hay ahí, y bueno, también podemos tomar en cuenta cuáles son los factores que pueden desencadenar todo esto. Entonces, la tríada cognitiva. ¿Qué es la visión negativa del self o de sí mismo? El paciente se ve a sí mismo como una persona desgraciada, torpe, enferma, sin valía. Tiene esta tendencia a atribuir sus experiencias desagradables a un defecto suyo. O sea, que si algo le sale mal es porque él no es capaz, porque él no sabe cómo hacerlo, porque no tiene la habilidad para enfrentar. Tiene estas situaciones desagradables de tipo moral, de tipo psíquico o físico, ¿no? O sea, él tiene esa percepción negativa a esos niveles, no sabe cómo librarse de sus defectos, que él piensa que tiene, porque también esto es, tengamos en cuenta que esto piensa la persona con depresión, no es que la persona realmente lo tenga o sea así, sino que la persona piensa que es así, ¿no? Tiene obviamente entonces una tendencia a subestimarse, a criticarse a sí mismo y piensa que carece de atributos esenciales que considera para lograr la alegría y la felicidad. Ese es el primer elemento del modelo cognitivo de depresión, que es la visión negativa del self. El segundo elemento, que es la visión negativa del mundo, pues entonces aquí la persona tiene estos pensamientos de que el mundo le hace demandas exageradas, que le pone obstáculos que él no puede superar, o sea, que el mundo es sobreexigente, ¿no? O sea, que ¿por qué el mundo es tan difícil? Ese es el pensamiento que también puede tener acerca del mundo como tal. Cualquier situación del exterior la interpreta como negativa, o sea, y de verdad puede ser que hasta
Básicamente que si está lloviendo, pues es que nada le sale bien, y si no pasó el camión es porque pues, el mundo de verdad está hecho una porquería, ni siquiera hay suficiente recurso para él, ¿no? Etcétera. Tergiversa obviamente los hechos, ¿no? Todo está en su contra. Y el tercer elemento de la tríada cognitiva es la visión negativa del futuro. No puede hacer planes sin pensar que va a fracasar o que no va a poder, que él no va a hacer lo suficiente para que sus planes o sus objetivos se cumplan. Y obviamente espera del futuro solamente penas, frustraciones y privaciones interminables. O sea, no hay salida. Obviamente esto lleva a la desesperanza y por eso decimos que un paciente suicida llegó al punto máximo de la desesperanza. Por eso los pacientes suicidas normalmente, la gran mayoría, son pacientes deprimidos en exceso. Bueno, pues la importancia de reconocer la tríada cognitiva en una depresión es que generalmente emiten una respuesta a sus cogniciones distorsionadas negativas de la manera en cómo perciben las cosas como si fueran reales, ¿no? Por ejemplo, si una cuestión que pueda tener que ver con que la persona piensa que va en una situación a ser rechazada, pues la persona actúa emocionalmente como si la estuvieran rechazando. Entonces empieza a sentirse muy triste, muy culpable, despreciado, ¿no? Cuando realmente la situación no ha sucedido, pero como ya tiene esta visión de sí mismo y del mundo, pues la persona emocionalmente responde a esto y actúa en consecuencia, ¿no? Si yo sé, o sea, si yo estoy deprimido y me invitan a una fiesta, lo más probable es que yo diga que no voy a ir, porque pues nadie va a querer estar con una persona aburrida, que no soy interesante, que nadie va a querer hablar conmigo, y entonces me quedo en mi casa, ¿no? Esa es como la respuesta que termino emitiendo, ¿no? Me empieza precisamente el aislamiento, la inactividad, lo cual va a agravar el cuadro depresivo. Bueno, le voy a aumentar la velocidad porque se nos está acabando el tiempo. Pero bueno, eso es en cuanto a la tríada cognitiva. ¿Cómo se forman entonces los esquemas de base para la depresión? Aquí les pongo un esquema muy general acerca de cómo se forma un esquema, ¿no? Que debemos tener en cuenta que los esquemas son esa parte esencial también del enfoque cognitivo-conductual que nos dice, ok, a lo largo de mi historia, yo fui desarrollando una forma de filtrar los estímulos del exterior, ¿no? Eso es lo que tenemos como vulnerabilidad. Los esquemas cognitivos negativos o maladaptativos conforman un modo distorsionado de procesar la información que proviene de los estímulos exteriores, ¿no? Entonces, si mi esquema es como este cuadrito que tenemos ahí, ¿no? O sea, yo soy el círculo, ¿no? Y mi esquema es ese rectángulo, pues lo único que va a entrar es de información negativa, ¿no? Aquí les pongo la flecha. Esto es lo único que va a entrar, es lo único que voy a filtrar, es lo único que para mí va a tener sentido. Todo lo demás lo voy a desechar porque para mí no es parte de mi esquema. Entonces, si hay información positiva del ambiente, esa no la voy a tomar en cuenta, simplemente porque mi esquema me está diciendo que esto no es verdad. No entra, tal cual. ¿Cómo es a nivel de pensamiento? Un esquema de un depresivo es un pensamiento muy primitivo. Es no dimensional y es normal. O sea, yo en general soy miedoso, ¿no? Ese es un pensamiento muy primitivo porque no estoy teniendo en cuenta que no siempre soy así, que también tengo otras cualidades positivas, que tengo otras virtudes, ¿no? Pero yo me considero un miedoso, entonces mi pensamiento es muy rígido, muy, igual, así, primitivo, ¿no? El pensamiento es absolutista, es invariable, es irreversible, o sea, realmente no hay flexibilidad ahí, ¿no? Entonces,
Si yo tengo de base esos esquemas de mi self y de repente hay un evento que me dispara la depresión, esto se va a disparar y todo lo voy a filtrar así. O sea, a mí no me salen las cosas porque soy un cobarde, ¿no? O sea, yo nunca logro hacer nada porque no soy capaz. Sí, yo sé que hay algo mal en mí, ¿no? O sea, yo siempre lo he sabido y ahora lo estoy comprobando. Y es ese tipo de pensamiento que tenemos que aprender o tenemos que enseñarle a nuestro paciente cómo flexibilizarlo para que pueda pasar a la otra columna de un pensamiento maduro. Pues estos esquemas, este tipo de pensamientos provocan obviamente lo que conocemos como pensamientos distorsionados. Estos son algunos, ¿no? La inferencia arbitraria, la abstracción selectiva, generalización excesiva, maximización, minimización, personalización, pensamiento absolutista, todos son pensamientos como distorsionados básicos que tienen que ver con un tipo de pensamiento rígido, de un esquema muy rígido que es vulnerable a la depresión, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que tener en cuenta de dónde viene nuestro paciente y eso es lo que tenemos que hacer en primera instancia, ¿no? Si nuestro paciente creció en situación de pobreza, de un bajo nivel educativo, con una infancia adversa, con violencia, con abuso, proviene de una madre que es depresiva en sí misma, ¿no? O la madre fue distante con él, o el padre, los cuidadores, o fue sobreprotegido incluso, sin dejar que pudiera desarrollar sus propias estrategias para lidiar con el mundo, pues todo esto es el contexto que también nos puede explicar por qué nuestro paciente no puede salir de ese tipo de pensamientos depresógenos. Entonces, bueno, todo lo que les acabo de mencionar, es lo que nos predispone a desarrollar un cuadro depresivo y les he explicado de manera general por qué puede desarrollar un cuadro depresivo, pero pues obviamente tenemos que tener en cuenta que algo desencadena la depresión, ¿no? Entonces, esto es como el factor estresante, ¿no? Aquí estrés lo estoy utilizando como ese evento que mueve el esquema, ¿no? O sea, que lo dispara. Y es que lo que hace que propicie el cuadro depresivo. Puede ser una circunstancia en general, no sé, la pérdida de algo, una conversación con alguien que ya no quiere estar, una actitud de rechazo que fue percibida por el paciente, ¿no? Que lo hayan despedido del trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que disparan la depresión, de alguna manera chocan con su esquema. Esto, entonces, se puede conceptualizar de la siguiente manera. Este es un esquema acerca de cómo podemos definir una conceptualización cognitiva de la depresión. La tríada cognitiva está aquí, ¿no? Cuando nuestro paciente llega a consulta, lo primero que nos va a aventar encima es todo lo que viene contenido en la tríada cognitiva. Su visión negativa de sí mismo, la visión negativa del futuro y la visión negativa del mundo, ¿no? Nosotros tenemos que irnos hacia atrás a ver qué sesgos cognitivos tiene, que está expresando en forma de reglas o presunciones, ¿no? Tenemos que identificar qué fue el disparador estresante para que la depresión apareciera. Y si nos vamos más atrás, empezamos a dilucidar cuáles son los esquemas cognitivos que tiene de base para que él haya desarrollado todo esto. Por supuesto que entonces tenemos que empezar con las experiencias tempranas, ¿no? Es decir, su historia de aprendizaje. Ese es el camino que tenemos que recorrer. Nuestro paciente va a llegar con la tríada cognitiva a flor de piel y nosotros tenemos que empezar por aquí, ¿no? Tenemos que empezar a ver su historia, cómo fue su infancia, cuáles son sus experiencias de aprendizaje. Tenemos que empezar a hacer hipótesis de trabajo. A mí se me hace que su esquema es ¿no? O sea, su esquema de base es que yo no soy valioso, tengo que empezar a escuchar su discurso, ahí es donde empiezo a ver, es que si yo
fuera capaz, yo ya hubiera logrado tener los trabajos, o ya me hubiera casado, o alguien se hubiera fijado en mí, ¿no? Es esta parte de los sesgos cognitivos que tenemos que empezar a reestructurar. Esta es la parte de la intervención, ¿no? Los sesgos cognitivos. Por supuesto, el factor estresante tenemos que identificarlo para que también esté consciente de qué fue lo que lo disparó para futuros eventos que sean similares, ¿no? Entonces, abajo es como una especie de ejemplo. Para ser feliz necesito que todos me quieran. Es una presunción, ¿no? Es una creencia intermedia. Entonces, si esto, ¿de dónde lo sacaste, no? Es como un poco la pregunta. ¿De dónde sacaste tú que para ser feliz tú necesitas que todo el mundo te quiera, no? Pues es que a lo mejor el esquema de base es, pues yo no soy valioso. Entonces, para saberme valioso, necesito que todos me quieran, ¿no? Y como ya me di cuenta que no todos me quieren, pues entonces empiezo a pensar que no soy suficientemente valioso para la gente. Y empieza aquí las distorsiones cognitivas, ¿no? Tengo recuerdos selectivos nada más de la gente a la que no le agradé nunca, ¿no? A lo que siempre me odió. Muy poca gente me quiso, pero muchos me odiaron, ¿no? Es este pensamiento dicotómico, ¿no? Pues, a lo mejor había gente a la que le eras indiferente, pero pues no, yo lo filtro como que si no me amaban, es que me odiaban. Atención selectiva y atribuciones de presógenes, que son, pues es que todo lo que yo hago está mal, básicamente. Pues la desesperanza viene aquí, ¿no? No valgo nada, pues es la visión negativa del self. Nada va a cambiar, pues es la visión negativa del futuro. Y mi vida es una basura, pues en general, ¿no? Es mi relación con el mundo, que tengo como resultado, pues un cuadro depresivo. Esto es un esquema un poco más completo, más complejo, que tiene que ver con ya de dónde vienen los esquemas, ¿no? Aquí tengo que identificar qué esquemas surgieron a partir de ahí, identificar qué sesgos cognitivos. Estos tienen una interrelación con la forma de procesar la información del paciente. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta cómo le hace el paciente para suprimir este tipo de pensamientos, porque es una sobrecompensación, ¿no? Pues obviamente tengo que tener muy en cuenta dónde está parada la tríada cognitiva de mi paciente, y de la depresión tengo que regresarme al factor estresante que puede desencadenar episodios posteriores, ¿no? Tengo que entonces tener también aquí en estado de ánimo disfórico una estrategia para manejar precisamente el estado de ánimo de mi paciente. Esto no es el tratamiento, eso quiero dejarlo muy claro. Esto es a lo que tenemos que llegar con nuestros pacientes para que tengamos claridad acerca hacia dónde vamos con nuestro tratamiento, ¿no? Entonces, esto es una chambota, ¿no? Es un trabajo que requiere paciencia sobre todo, ¿no? O sea, no podemos intervenir casi inmediatamente. Digo, una cosa es el alivio de síntomas, que eso lo podemos hacer desde la primera sesión, pero otra cosa es el tratamiento como tal para prevenir, para erradicar la depresión del momento y para prevenir episodios futuros. Pero primero tenemos que tener muy claro todo esto para saber entonces qué hacer después. Y bueno, pues, ¿cuáles son los tratamientos? Ya que tenemos todo esto claro, digo, a lo mejor lo expliqué muy rápido por la premura del tiempo, pero espero que haya sido yo muy específico de que tenemos que tener primero todo esto muy, 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 muy claro. Y ese es un poco lo que a veces muchos terapeutas les come como las ansias, ¿no? O sea, empiezan como a intervenir, empiezan a confrontar, empiezan a hacer sugerencias, cuando el paciente todavía no tiene muy claro qué le está pasando, ¿no? O sea, tenemos que colaborativamente trabajar con nuestro paciente para tener muy claro esto. O sea, no es que lo tengamos claro nosotros y que digamos, ah, sí, yo ya sé entonces qué te pasa. Tenemos que hacérselo claro también al paciente, tenemos que explicarle hasta en forma psicoeducativa qué es lo que le sucede, ¿no? ¿De dónde salió ese tipo de pensamientos? ¿Cuáles fueron los orígenes de sus pensamientos depresógenos? ¿Qué fue lo que detonó su depresión? ¿Por qué? ¿Y por qué se siente como se siente? ¿No?
Sí, sí es como, incluso esta parte ya empieza a ser terapéutica, ¿no? Que el paciente comience a comprender qué es lo que le está pasando y que sepa que no es un defecto suyo, sino que es algo que le está ocurriendo, ya es terapéutico en sí mismo, pero requiere paciencia de ambos, ¿no? Pero sobre todo del terapeuta, que no se desespere en intervenir luego, luego. Porque lo repito, hasta aquí no estamos interviniendo, estamos apenas conceptualizando. Ya que tenemos todo esto muy claro, nos vamos ahora sí al tratamiento. Y el tratamiento aquí solamente lo voy a explicar de forma muy somera porque es sumamente completo y complejo en su ejecución. Tenemos dos vertientes de tratamiento para la depresión. La conductual, que básicamente lo que hemos, bueno, incluso el mismo Beck lo tomó de base y se fue desarrollando como una técnica conductual por sí misma. Incluso ahí está la terapia de activación conductual por sí misma, no cognitivo-conductual, tal cual, activación conductual. Es una técnica maravillosa para sacar a un paciente de la depresión rapidísimo. Al menos del cuadro depresivo. Ya después empezamos a reestructurar todo lo que le pasó, pero necesitamos que nuestro paciente se active, porque lo que pasa con nuestro paciente es que de tanta concepto negativo que tiene de sí mismo y del mundo y del futuro, se derrota, ¿no? El paciente dice, yo no puedo más, ya no voy a hacer nada, ¿no? Entonces, por eso es que los pacientes depresivos no salen de sus casas, no se levantan de su cama, no comen, no hacen nada, ¿no? O sea, por eso duermen tanto también, porque ya no hay manera de que lo saques de ahí. Entonces, conforme va avanzando la depresión y va siendo más dura, va siendo más difícil entrar en razón con el paciente. Entonces, lo tenemos que sacar de ahí de alguna manera. Y la activación conductual ha demostrado ser la forma más efectiva para que un paciente comience a activarse. ¿Qué se le pide en pocas palabras? Y lo vuelvo a repetir, que esto es muy, muy somero porque la activación conductual es un procedimiento muy estructurado también y con muchos pasos específicos. Se le pide que empiece a identificar situaciones de placer y que considere como un logro, ¿no? Como que él puede hacer cositas pequeñas, ¿no? Eh, y se le empiezan a programar actividades para que el paciente empiece a activarse poquito a poquito, ¿no? Dicen por ahí, vaya, si tú quieres activar a un paciente poniéndolo a hacer ejercicio, no lo vas a lograr. Tiene que haber una, un paso previo que él sí pueda lograr, que él sí crea que puede lograr. Y entonces le puedes decir, al menos ponte los tenis. Y ya, hasta ahí déjalo, pero ponte los tenis. Eso en sí mismo ya es una activación. Cuando el paciente dice, bueno, ok, no voy a ir a correr, no voy a caminar, no voy a hacer nada, pero al menos me dijo el psicólogo que me pusieron los tenis, yo no sé para qué, se los pone, y en el momento que se pone los tenis empieza a haber ya un cambio en la percepción que tiene, en toda la distorsión cognitiva que tiene. Empieza a haber un cambio imperceptible para él, que tiene que ver con el mero comportamiento, y entonces empieza a decir, pues ya me puse los tenis, pues a lo mejor me voy a dar una vuelta aquí a la manzana y regreso. Y entonces, casi por arte de magia, que obviamente no lo es, el paciente ya se activó, al menos un poquito. Y eso ya lo considera un logro. Y esa sensación de logro es altamente reforzante para él. Y cuando te regresa a consulta y te dice, sí pude, empieza a haber un restablecimiento del estado de ánimo, porque empieza a percibir que sí está pudiendo hacer, aunque sea algo pequeño. A partir de ahí se van programando actividades cada vez más completas, más satisfactorias para el paciente, y el paciente empieza a activarse y empieza a tener un cambio significativo en su estado de ánimo. Cuando logramos eso, nos podemos pasar a la situación del tratamiento cognitivo. Y ahí sí empezamos a reestructurar, ya que estamos con el paciente con un estado de ánimo restablecido, empezamos a revisar, bueno, vamos a ver qué entonces, qué fue lo que te llevó a sentirte así, ¿no? Y empezamos a poner otro tipo de tareas que tienen que ver con la identificación de estos pensamientos, estos esquemas de persona. Y bueno, para ir terminando, y en conclusión,
dado lo que hemos revisado ahorita de forma muy general, y espero haber sido suficientemente claro, a pesar de lo general. Para una hora, pues estamos de acuerdo que es demasiado complejo el proceso del tratamiento. Bueno, como conclusión les pongo que es evidente que para un tratamiento efectivo de la depresión debemos explorar a fondo la manera en cómo se ha desarrollado en la persona depresiva. ¿Y cómo lo hacemos? A través de los elementos del modelo cognitivo de la depresión. En pocas palabras, tengo que tener muy claro a nivel cognitivo qué fue lo que le sucedió a mi paciente, compartírselo, que él lo sepa, y a partir de ahí hago mi intervención para que él pueda restablecer su estado de ánimo. Y bueno, pues hasta ahí dejaría yo mi intervención. Y pues, maestro Iván, tú me dirás qué es lo que continúa. Tenemos una pregunta que había hecho una participante. Puso Ceci Romero, ¿cuál es su opinión profesional sobre la terapia cognitivo-conductual enfocada en mindfulness? Oh, ok, bueno, mindfulness también es una herramienta que he probado muchísima efectividad también para diversos trastornos, sobre todo para trastornos igual de ansiedad, o para depresión también se puede, pero se puede usar a un nivel ya avanzado del tratamiento, ¿no? Porque como les digo, si tú utilizas mindfulness o quieres utilizar mindfulness para un paciente que está sumamente deprimido, ni siquiera te va a poner atención, ni siquiera le va a interesar lo que le estás diciendo ni le estás proponiendo. Si tú lo llevas a interiorizar, lo único que va a estar escuchando es el ruido de sus pensamientos distorsionados. O sea, sí se puede utilizar quizás después, pero bueno, hay que evaluar en todo caso la pertinencia de cada técnica, ¿no? O sea, no es como receta de cocina, aunque parezca. Esto es como el modelo, precisamente por eso se llama así, pero el modelo lo tenemos que adaptar a cada paciente. Y si a un paciente le ponemos una técnica de mindfulness que no le va a funcionar porque su estilo cognitivo es diferente, a lo mejor él es más práctico, le ponemos pura activación conductual y solamente que nos vaya sacando conclusiones. Si reconocemos que nuestro paciente es más introspectivo y tiene esta tendencia a la serenidad y demás, pues podríamos aplicar mindfulness, pero cada técnica tiene que tener una pertinencia y eso va enfocado a cada paciente. O sea, sí tenemos que saber, sí tenemos que conocer muy bien a nuestro paciente para saber qué sí le puede funcionar y qué no. No podemos estar metiendo técnicas de base a lo loco porque a algunos les va a funcionar y a otros no. Y pues eso no nos va a hacer para nada efectivo. Gracias, maestro. Bueno, antes de concluir, me gustaría dar un espacio para ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta que hacer al maestro Jorge. Sí, yo. Buenas noches. Adelante, adelante, buenas noches. Oiga, psicólogo, una pregunta. El registro, por ejemplo, el estrés y todos los sesgos, ¿sería anotarlos dentro de qué parte de la conceptualización? ¿Dentro de la lista de problemas o dentro de qué parte iría? Por ejemplo, los estresores, ¿qué más? Es que no veo la diapositiva. ¿Esta o Esta, esta? mero, exactamente, no, la que sigue. Exacto. Ajá. Entonces, dice aquí los estresores, los esquemas cognitivos. ¿Eso te registraría dentro de la lista de problemas o o en qué parte de la conceptualización? Bueno, la lista de problemas se hace al inicio de la terapia, ¿no? Y precisamente eso es con lo que iniciamos un proceso. El paciente llega con problemas precisamente, ¿no? Entonces, dice, bueno, pues es que yo no tengo ganas de hacer nada, ya no me motiva nada, ya no quiero ir a trabajar, me siento muy triste. Todo eso va siendo nuestra lista de problemas. Lo que va a pasar es que vamos a convertir la lista de problemas a objetivos terapéuticos. Así es.
¿no? Entonces, ya que los convertimos en objetivos, empezamos a ver qué es lo que necesita nuestro paciente o qué es lo que quiere lograr. Pero esta parte de los estresores solo nos sirve como para tener contexto, ¿no? Ok. Entonces, sí, una cosa es cómo se lleva el procedimiento terapéutico y otra cosa es tener el modelado de la conceptualización. Ya Ok. cuando vamos avanzados y ya llegamos al punto de los pensamientos, sí podemos hacer este esquema y lo podemos ir llenando. O sea, pero eso ya es como, digamos, la sesión 2. Empezamos a llenar ahí lo que empezamos a cacharle al paciente. Acuérdense que la conceptualización cognitiva estándar son 4 columnas: situación, pensamiento, Emoción y emoción conducta. y reacción, ¿no? O conducta. Eso es lo básico para hacer una conceptualización cognitiva. Este tipo de modelaje, pues sí es más complejo y lo puedes ir desarrollando en más columnas si te sirve. Por eso digo que no es como receta de cocina, pero si te sirve hacerlo así, le pones estresores, una columna de estresores, pensamientos, que aquí van los sesgos cognitivos y modos de procesamiento, cómo le hace para suprimir pensamientos, sí lo puedes ir haciendo así para que te sirva a ti de guía, ¿no? Así es. Para que te sirva a ti de guía de cómo está haciendo el proceso de la depresión de tu paciente. Ok. Le agradezco mucho. No, de qué, al contrario. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo al maestro antes de finalizar la sesión? ¿No? ¿Alguien que quiera? ¿Alguien que quiera? ¿No? No veo mensajitos escritos. Ok, bueno, me están preguntando de cómo inscribirse al webinar del día de mañana. También mañana tenemos un webinar sobre la terapia cognitivo-conductual para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Y bueno, va a ser igual a las 8 de la noche. Recuerden que es horario de la Ciudad de México. ¿Y dónde se pueden inscribir? Bueno, puede ser a través de los links que dejamos en la página en el usuario de ICAEP, Estudios Especializados, o bien, si no los han visto en la página de Facebook, manden un correo. Aquí en el chat dejé el correo al que pueden escribir para que les proporcionemos el link para el webinar del día de mañana, que es en punto de las 8 de la noche. Por otra parte, también me están preguntando cómo inscribirse a los cursos. Tenemos 2 cursos. Bueno, aquí la finalidad es entrenar a los alumnos que siguen en la página de CAEP en estrategias basadas en evidencia. Y bueno, ahorita estaba yo escuchando las preguntas y bueno, lo que muchos queremos es cursos en los cuales nos brinden pues técnicas que podamos implementar en la consulta. Déjenme decirles que antes de aprender técnicas, creo que lo más importante sería que aprendiéramos a conceptualizar un caso y también súper importante que aprendiéramos a hacer análisis funcional de la conducta para que pudiéramos detectar qué proceso de aprendizaje está teniendo la persona y cómo está viviendo las contingencias, para que de esa forma nosotros podamos aplicar la técnica adecuada. Porque lo que hace funcional las técnicas que aprendes en los cursos que proporcionamos nosotros es que precisamente tienes que saber cuál está siendo el proceso de aprendizaje que tuvo la persona y cómo está reaccionando ante la contingencia para que tú sepas aplicar la técnica, porque hay veces que podemos utilizar una técnica que pudo haber hecho como un cambio súper importante en el paciente, pero por no implementarla en el momento adecuado o simplemente la gastamos por usar una técnica, por como sentirnos frustrados de que no estamos sabiendo cómo dirigir al paciente, pues estamos como que entorpeciendo simplemente el proceso. Entonces, la finalidad que yo tengo al compartir estos webinars y también los cursos es que entrenar a los participantes como si fuéramos en un caminito, vamos. Ahorita lo que estamos ofertando precisamente son 2 cursos que son del enfoque cognitivo-conductual y los estamos dando en promoción porque la finalidad es que los tomen. ¿Y cómo está esta promoción? Bueno, los cursos regularmente los ofertamos en 700, 800 pesos. Y bueno, el de terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad, que me parece que ya les están apareciendo, ya les aparece en su pantalla.
este curso, este workshop acerca de la terapia cognitivo-conductual, por lo regular lo damos en 700, 800 pesos. Por ser mes de diciembre, desde noviembre y diciembre estuvimos ofertando también este curso sobre terapia cognitivo-conductual para tratar depresión, que el ponente va a ser el maestro Jorge Mancilla. Armamos un paquetito de 2 cursos por 1. ¿Cómo es esta promoción? Tú pagas un curso, cualquiera de estos 2, ahorita están en 850, tú pagas un curso y automáticamente te inscribes a los 2. El curso de terapia cognitivo-conductual para los trastornos de ansiedad empieza el 17, es viernes 17 de diciembre, a las 5 de la tarde, termina a las 8 de la noche, y le damos continuidad el sábado 18, empieza a las 10 de la mañana y terminamos a las 2 de la tarde. Y ese mismo día, el 18, empieza el de terapia cognitivo-conductual para tratar depresión a las 5 de la tarde y termina el domingo, empezando la sesión a las 10 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Entonces, son 2 cursos en un fin de semana con diferente maestro. El ponente encargado de el curso de terapia cognitivo-conductual para tratar depresión es el maestro Jorge Mancilla, y para el curso de terapia cognitivo-conductual para tratar los trastornos de ansiedad es la encargada, la maestra Susana González. Ella es una maestra que también trabaja con el enfoque cognitivo-conductual y tiene una amplia experiencia. Entonces, por si quieren estos cursos, les voy a dejar el número aquí para que se puedan comunicar, por favor, y puedan agendar, ya puedan reservar su espacio. Ya tenemos un grupo, ya el grupo ya puede trabajar, tenemos 20 participantes inscritos, pero bueno, queremos sumar más para que la dinámica pues sea padrísima y puedan aprender más. Y bueno, en el mes de enero vamos a tener también un workshop sobre terapia integral de pareja. Lo va a dar Tomás Polanski. Él es también un super maestrazo que trabaja de la mano con Jorge Barraca en investigación. Y bueno, él va a compartir terapia integral de pareja. Y en febrero, por ahí les voy como que adelantando, vamos a tener el curso de análisis funcional de la conducta dictado por Juan David Camargo. Él también es un super maestrazo de Colombia, que va a estar compartiendo por ahí estrategias. Entonces... Perdón, ¿cuándo dijo el de análisis funcional? ¿Perdón? ¿Cuándo dijo el de análisis funcional de la conducta? Es en febrero. Déjame ver el fin de semana que es. Es 25 y 26 de febrero. 26 y 27 de febrero, me parece. Ya por ahí van a estar viendo la publicidad. Ok, muchas gracias. Sí, entonces, pues si quieren inscribirse a los cursos, por favor, manden un WhatsApp para que de esa forma les podamos dar un espacio. Y bueno, si no hay algo más que decir, maestro Jorge, muchas gracias por haber compartido tu experiencia en este webinar. 1 hora no es suficiente para poder compartir todo lo que tú sabes y también para abordar, obviamente, todo lo que es el enfoque de la TCC para atender la depresión. Pero bueno, a través de estos webinars lo que pretendemos es generar capacitación continua para las personas que siguen la página. Y bueno, hoy creo que sí fue un éxito. Pues, maestro, muchas gracias. Y bueno, si no hay otra pregunta, a ver, aquí tenemos... El curso de TCC para atender depresión es de 2 sesiones nada más. Empieza el 18 de diciembre y termina el 19 de diciembre. Son 7 horas de capacitación totalmente en vivo. Se les comparte material, se les comparte, bueno, pueden acceder a la grabación y se les entrega la constancia con valor curricular. Y bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, el curso que es para enfoque de pareja, ¿cuándo es? El de terapia integral de pareja lo tenemos para el 15 y 16 de enero. Para ese nada más me quedan 7 lugares porque el ponente solo acepta 25, ya tengo 15 que son los que están tomando el diplomado de terapia de pareja, más otras personas que ya pagaron su inscripción y que me reservaron. Entonces tengo 7 lugares. El curso está en 800 pesos. Son 2 días también en fin de semana. Empieza el sábado a las 5 de la tarde, termina a las 8 y el domingo empieza a las 10 y termina a las 2.
no se van a arrepentir de ese curso. La verdad, Tomás Polanski es muy bueno dictando el curso, lo hace de una manera vivencial. Y bueno, tienen que inscribirse lo más antes posible porque ya me mandó muchísima literatura que tienen que leer antes de tomar el curso, para que de esa forma él no se distraiga mucho en la cuestión teórica y se vayan más a las estrategias. Entonces, por ahí, si alguien se interesa en el curso también de terapia integral de pareja, por favor comuníquense lo más antes posible para que yo les pueda, una vez que se inscriban, les pueda compartir el material para que empiecen a leer sobre el modelo de la terapia integral de pareja. Entonces, se pueden inscribir de otros países, el método de pago puede ser a través de PayPal o por un giro, ya dependiendo de dónde sean, es como pactamos el pago. Para eso también comuníquense al número de celular de CAE para que de esa forma los podamos asesorar y se puedan inscribir. ¿Vale, vale? Entonces, si no tienen alguna otra pregunta, también si quieren constancia de este webinar, mándenme un WhatsApp para que de esa forma se las pueda generar. Maestro, muchas gracias. Ya no te quito más tu tiempo. Muy buenas noches. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por su presencia y espero que haya sido yo lo suficientemente claro y bueno, los esperamos en el curso para que también podamos ir desarrollando pues con más calma y pues de una forma más práctica todo esto que les acabo de compartir. Ok, maestro, muchas gracias. Que estés muy bien. Te mando un abrazo y bueno, Igualmente, gracias. buenas noches a todos. Bye. Muchas gracias a ustedes por estar en estos webinars que lanzamos a través de pues, esta plataforma de Google Meet. Excelente que les atraiga análisis funcional de la conducta. La verdad, Juan David Camargo es un súper maestrazo en el tema y es de hueso colorado, es conductual. Entonces, a mí me ha servido muchísimo para poder aplicar la activación conductual y para poder comprender también sobre la TCC, de cómo podemos implementarla para apoyar a los pacientes de una manera pues, más eficaz. Entonces, por ahí los voy a invitar en el Facebook. Bueno, espero y acudan al llamado, la verdad que me respalden porque pues estos ponentes pues ya de verdad se cotizan mucho, porque sí tienen mucho trabajo y la fecha que me dieron pues es hasta febrero, bueno, que me dio Juan David es hasta febrero y entonces hay que aprovechar. Ajá, Juan David es de Colombia. ¿Ya se puede apartar el lugar? Sí, comunícate por favor al 272-259-4232 para que te pase yo la información correspondiente y si se puedan ir inscribiendo, por favor, para que de esa manera yo vaya viendo respuesta, porque es parte también, esta parte de este curso de análisis funcional de la conducta es parte de una certificación internacional que vamos a lanzar. Entonces, pero hay personas que nada más quieren tomar ciertos módulos y nosotros lo permitimos, entonces por ahí van a estar viendo la publicidad. Un favor, no sé, Norito, es que ahorita no tengo a dónde anotar, ¿te podría dar mi número? Claro que sí, con mucho gusto. 777 Ajá. 777 ¿Sí? 789 Ajá. 3076. 3076. Así es. Ok, Juan Carlos, ¿verdad? Así es, ajá. Ok, yo le mando un WhatsApp. ¿De dónde nos escribe? De Cuernavaca. Ah, ok, es más 52. Muy bien, yo le escribo para que le brinde yo la información. Muchas gracias. No, gracias a ti, Juan Carlos, un abrazo. Igual. Bye. Gabriela Sánchez, lo conozco bien al ponente, ¿qué precio va a tener? Pues no sé si matarme solo, me parece que lo vamos a estar dando también en 800 pesos el curso, no me gusta darlos elevados porque para que de esa manera ingresen la mayor cantidad de personas, entonces va a estar como en 800 pesos, pero porque le voy a agregar otro curso aparte también, o sea, para que hagamos un paquetito, ¿sí? El curso de análisis funcional más otro curso o vamos a hacer unos webinars ahí también gratuitos para que ustedes puedan aprender más, entonces, pero va a ser más o menos 800 pesos. Gracias a ti.